Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga en esta feliz mañana que estamos aquí presentes. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones que cada día nos está dando. Le damos gracias a los que nos están viendo en todo el mundo a través de YouTube. Y estamos en esta mañana presentes a pesar de las pruebas, de las circunstancias que siempre que se nos presentan a diario. Pero Dios es poderoso, es fuerte, y si nosotros clamamos a Él, todas las circunstancias así se produzcan como un gigante, nosotros lo podemos vencer. Amén. De tal manera pues que la predicación de nosotros hoy es una celebración de impacto. Una celebración porque vamos a cumplir con uno de los requisitos de nuestro Señor, como es la cena del Señor. Y es una celebración que nosotros tenemos que tener en cuenta que esta cena es un evento en la vida de nuestro Señor Jesucristo y es una actividad que desde que Él se la realizó, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho sobre la cena del Señor, y es por eso entonces que en muchos libros se presenta en el libro de Mateo, se presenta en el libro de Lucas, en Corintios, se presenta en Marcos. Y en esta mañana les invito, primeramente pongamos esta celebración en las manos de nuestro Señor. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tu amor, por tu llenura, por cada uno de los que estamos aquí, que estamos gozosos a pesar de las pruebas y las dificultades. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Amén. Para que abramos nuestra Biblia en Mateos 26, 17 y 19. Yo tengo la versión Dios habla hoy. ¿Y ya lo tienen? Bueno. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Él le contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús se los había mandado y prepararon la cena de la Pascua. Amén. Esta historia es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Ya esta historia se está celebrando, como lo dice, en la casa de un fulano. Se celebra entonces en Jerusalén, ya en los últimos tiempos ya de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos en que estaba gobernado por Poncio Pilato, allí en Jerusalén, en Judea. Jerusalén estaba gobernada por el temible Herodes, y los sumos sacerdotes, las dos ollitas, Caifás y Anás. Y entonces vemos de que esta historia se lleva a cabo en la casa de un fulano. No se sabe quién será ese fulano. Y entonces vemos, y yo me rebobino, ¿no?, que a veces las cosas de nuestro Señor eran de esa forma, que uno no se entiende cómo era. Y, por ejemplo, el caso de cuando Él entró a Jerusalén. Él entró y le dijo a uno de sus discípulos: vayan
y busquen un asno, un burrito, y desaten. Pero nadie supo de quién era ese burrito, sino que ellos llegaron, lo desataron y se lo llevaron. Así pasa también en este caso, cuando se está celebrando esta reunión. Vayan a la casa de un fulano y no se sabe quién era. Lo que sí se puede entender que esa casa aparentemente era de una persona adinerada, porque era de 2 pisos, y en el segundo piso era que se iba a celebrar la cena del Señor. Y vemos entonces de que ya aquí esta historia se realiza en Jerusalén, ya casi al terminar ya la pronta muerte de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera de que esta es una celebración que tiene como lo dije, de que se ha escrito mucho, que se ha hablado mucho sobre la cena. Y es por lo tanto entonces de que podemos entender de que esta situación no es que se va a establecer la cena porque él quería celebrar su muerte, sino que esta cena tiene sus raíces en la Pascua judía. Y eso era lo que iba a estar celebrando nuestro Señor Jesucristo en esos últimos tiempos de él. Esa Pascua judía en la cual ya nosotros sabemos de que es la celebración cuando el pueblo judío sale de Egipto, y ellos entonces celebran esa Pascua después de la esclavitud que tuvieron tanto tiempo allá en Egipto, de tal forma de que la presencia del cuerpo representado en el pan y la sangre de nuestro Señor son los símbolos especiales entonces de esa celebración. Y entonces vemos de que la presencia o no de nuestro Señor Jesucristo en la celebración de la cena fue un punto de controversia entre la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, y entre la misma Iglesia Protestante que se llevaba a cabo. Y entonces, pero ellos siempre llegaron a la conclusión de que la celebración de esta cena era primordialmente celebrar la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo había establecido, también esperar el pronto regreso de nuestro Señor, y también la comunión que nosotros íbamos a tener, la comunión que iba a tener nuestro Señor con ese pueblo que estaba esclavizado durante ese tiempo. De tal manera de que la existencia del pueblo judío allí en Egipto, Dios estableció un mecanismo salvador para la libertad del pueblo judío, donde entonces vemos de que él utilizó el cordero, un cordero sin manchas, un cordero sin ningún tipo de lesiones, y utilizó entonces la sangre del cordero para la liberación del pueblo judío, donde encontramos de que la sangre de ese cordero se untaba en los dinteles de las puertas, como nosotros sabemos, y cuando llegaba la plaga de la muerte, la 10ª plaga, que era la muerte del primogénito, el pueblo judío entonces no recibía esa maldición, sino que la muerte pasaba por delante sin hacer ocasionar muerte en ningún primogénito. No así con los egipcios, que sí morían, especialmente la del faraón. Y por lo tanto, los judíos realizaban esa cena para conmemorar esa salvación que hizo nuestro Señor. De tal manera de que ellos celebraban la Pascua judía a través de hierbas amargas. Esas hierbas amargas que representaban entonces la amargura que tuvo el pueblo de Israel allá en Egipto. Y
en la parte cristiana actualmente es la amargura que nosotros nos liberamos del pecado, la salvación que nos dio nuestro Dios sobre el pecado, además de que estas hierbas amargas que utilizaban ellos son elementos nutritivos en nuestro organismo, que son de función digestiva, de función hepática, como son el ajenjo, como son el diente de león y otras más. Y el pan sin levadura que ellos realizaban representa entonces la ligereza con que el pueblo judío sale de allá de Egipto, y también representa la pureza y representa entonces la liberación de la esclavitud que está presentando el pueblo judío allí en Egipto. Por lo tanto, entonces, esta última comida que hace nuestro Señor Jesucristo no es porque Él quería celebrar su muerte, sino que Él estaba celebrando la cena de la Pascua, como lo dice entonces allí en Mateo 26, que se iba a estar celebrando la cena de la Pascua. Y entonces vemos de que nuestro Señor le da otro toque, un toque diferente a esa cena de Pascua. Entonces se celebra entonces la cena del Señor, representándose entonces en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en el pan que es su cuerpo. Y entonces estableciendo entonces ya una nueva alianza, un nuevo pacto, no como el pacto que anteriormente había hecho Dios con los hebreos. Pero entonces, así como esa cena de la Pascua está representando esa comida, está representando la obra salvadora que hizo Dios con su pueblo, así la cena de nuestro Señor Jesucristo representa la obra salvadora que nosotros tenemos ante su presencia. Y así como la cena de la Pascua está representando la liberación de la esclavitud de Egipto, a nosotros nos representa la liberación de nuestros pecados, la liberación de esa atadura que nosotros teníamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, esto está representando entonces un acto de fe en el cual nosotros podamos tener. Pablo representa en Corintios, se dice de que es uno de los escritos más antiguos que se tienen sobre la cena de nuestro Señor. Y entonces vemos de que Pablo, que fue uno de los últimos apóstoles, representa entonces que se instituyera esta cena con regularidad para hacer este recordatorio. Y establece entonces de que allí los apóstoles se dedicaban a las instrucciones, se dedicaban a las oraciones, se dedicaban entonces a repartir el pan y también tener la comunión con ellos. Cuando nuestro Señor Jesucristo instituye esta cena, vemos entonces de que hace un nuevo pacto con nosotros, hace un nuevo pacto con todos nosotros, y por lo tanto está representado en el pan y en la sangre. Pero entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo exclama la expresión: esta es mi carne, este es mi cuerpo. Y entonces Pablo hace un paralelismo con respecto a esta afirmación que hace nuestro Señor Jesucristo, y quisiera que alguien leyera 1 Corintios 10, si son tan amables algunos de ustedes. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 16. Amén. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos
no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Bueno, entonces vemos de que ese es un paralelismo que está haciendo Pablo en referirse a la presencia o no de la sangre y del cuerpo de Cristo cuando nosotros celebramos la cena del Señor, donde nos dice entonces de que esa copa de bendición no es la comunión en su sangre y el pan que nosotros consumimos no es la comunión con su cuerpo. Y a partir de esa proposición o ese paralelismo que hace Pablo, surgieron una serie de visiones con respecto a la presencia o no de nuestro Señor Jesucristo en la cena del Señor. Y así entonces aparecieron varias visiones, y una de las primeras visiones fue la de la visión católica, establecida entonces por un fraile llamado Heriberto Ladaí, donde se habla de la llamada transubstantación. Una visión que algunos lo conocerán, otros no, pero esta transubstantación proviene del latín mediterráneo, que recibe el nombre de sustancia, que significa entonces la transformación de la transformación de la sustancia. Establecida entonces que ellos hablan, la Iglesia Católica en ese entonces, hablaba de que ese pan que está allí y esa copa que está allí, cuando el obispo la bendecía, es la verdadera carne, es la forma real de la carne de nuestro Señor y la sangre de nuestro Señor representada en el pan y representada en el vino. Esta fue establecida por este obispo, el cual la presenta en primera instancia en el concilio de Letrán, y que posteriormente es concedida en otro concilio llamado el Concilio de Trento. Pero posteriormente tenemos entonces la posición de Martín Lutero, que no habla de una transubstantación. Él dice que no es la presencia de la carne y de la sangre en forma literal, sino que él dice de que es una presencia en forma espiritual y por lo tanto no es una posición literal, sino una posición real. Posteriormente aparece otra visión, que es la visión bautista, que considera dada por un siervo suizo llamado Ulrico Siglio, que él considera de que la cena del Señor no es algo completamente literal, sino que es algo pictórico, porque la consumación y la muerte de nuestro Señor fue una sola vez establecida, únicamente esa vez, y por lo tanto no está apareciendo allí, sino que se presenta en una forma espiritual. Y por último está Juan Calvino, que establece entonces de que él establece una visión reformada, donde él habla de que la presencia de nuestro Señor allí en la cena no es una forma ni literal, sino que es una forma espiritual, y por lo tanto tiene que haber una comunión de su pueblo con nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es el verdadero propósito que nosotros tenemos que tener con respecto a esta cena. El propósito es recordar que nosotros proclamar entonces a nuestro Señor en una forma intensa. En segundo lugar, de recordar que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Y en tercer lugar, entonces, corresponde a nosotros recordar su pronta venida hacia nosotros. Pero entonces tenemos que tener en cuenta de que la palabra es, cuando el Señor Jesucristo establece de que este es mi cuerpo, este es mi sangre, establece entonces de que es un significado completamente simbólico, pero que está en una forma
real que comparte con cada uno de nosotros esta cena. Pero ¿con qué frecuencia nosotros vamos a estar realizando esta cena? La cena no está establecida en un lapso que nosotros tiene que ser estricta, sino que no se ha dado entonces en qué momento se puede dar, en qué tiempo. Pero lo importante de celebrar la cena es la motivación que nosotros tenemos para participar en ella. ¿Cuál es el motivo que nos invita a nosotros a realizar? En segundo lugar, que haya una coherencia con las expectativas que tiene Dios con respecto a nosotros. Y en tercer lugar, entonces, el impacto espiritual que tiene nuestras vidas con nosotros. En muchas ocasiones vemos entonces de que se puede realizar, como en ciertas ocasiones se hace la cena, en otras ocasiones se hace mensual, pero a veces en algunas partes se puede estar haciendo semanal, pero allí cuando se hace en forma semanal vemos entonces de que puede caerse en un ritual y así se pierde entonces el verdadero significado que nosotros tenemos con respecto a la cena. También nosotros hablamos de que quién puede dirigir la cena del Señor. La cena del Señor, algunos hablan de que puede ser dirigida por cualquier miembro de la comunidad, pero otros establecen de que tiene que ser los líderes, porque siempre puede existir inconvenientes en el momento de la repartición del pan y de la sal. También tenemos que tener claro que nosotros, que la cena del Señor no es un sacramento, como lo establece entonces el Catecismo de la Iglesia Católica, en un artículo que ellos tienen, 1127, de que consideran de que la cena es un sacramento, porque cuando los elementos son bendecidos por el cura, por el obispo, entonces se convierte en algo completamente santo. Y por lo tanto, entonces, eso no es lo más adecuado que se pueda presentar. Aparte de eso, vemos entonces de que en la cena, si nosotros vemos los escritos, se habla de la cena del Señor. Algunos lo llaman la Santa Cena, otros lo llaman que es una ordenanza, pero si nosotros vemos los libros donde se habla de la cena, se dice de que es la cena del Señor. Pero ¿quiénes somos los que participamos en la cena? Nosotros participamos, o sea, cualquiera que nosotros seamos creyentes, participamos en esa cena. Algunos se cohíben de participar porque no están espiritualmente preparados para estar recibiendo esa cena. En algunas congregaciones que se hacen entonces las llamadas disciplinas, no permiten entonces de que se reciba la cena cuando se están presentando problemas entre las personas. Otros consideran la forma indigna de recibir la cena del Señor. Entonces eso se presentaba como por ejemplo el caso de los corintios, que esa era una iglesia donde antes de realizar la cena, ellos habían participantes tanto de alta sociedad como gente pobre, y entonces habían problemas y en vez de ir en una forma espiritual, realizaban comelonas, realizaban borracheras, y ya cuando recibían la cena del Señor, como lo establece, algunos enfermaban, otros dormían, o sea que morían por estar en una forma indigna recibiendo la cena del Señor. Pero nosotros, yo me pregunto, ¿quiénes somos dignos? Ninguno de nosotros somos dignos, porque nosotros somos indignos ante la presencia de nuestro Señor,
porque no cubrimos los estándares que Dios quiere en conforme a nosotros. Y así, y como no cubrimos eso, podemos entonces caer en el pecado de la muerte, porque como lo dice Romanos, la paga del pecado es la muerte. Y así nosotros podemos ver de que ninguno somos dignos. Así vemos en Lucas 15:11, la parábola del hijo pródigo, en el cual entonces cuando llega el hijo con su padre le dice que él no es digno de ser su hijo, sino que él quería ser más un jornalero, que ser hijo de él. Esa parábola la está dando nuestro Señor Jesucristo con respecto a ser digno o no. Y vemos entonces de que al reconocer nosotros la indignidad, conseguimos entonces la salvación. Y otro versículo es Lucas 3:16, donde vemos entonces de que Juan, llamado el Bautista, está en el río Jordán, y vemos entonces de que cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él dice que no es digno de desatar sus sandalias. Juan, que era un hombre ungido desde el vientre de su madre, era lleno del Espíritu Santo, un hombre que nunca probó ni carne, solamente comía langosta, comía miel, no se contaminó con licor, no se contaminó con vino, y no se consideraba digno. Imagínense ustedes este hombre consagrado, mucho menos nosotros, que siempre estamos en pecado, porque siempre estamos pecando con la mente, con nuestras acciones, con nuestra actitud. Y un versículo que me llamó mucho la atención es Apocalipsis 5, de 2 al 4, a ver si alguien hace el favor de leerlo. ¿5 qué, hermano? 5 de 2 al 4. Dice: Vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Exactamente. Y fíjense ustedes, el ángel lloraba, porque no conseguía a nadie digno de romper los sellos, ni siquiera en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por lo tanto, entonces, ¿quién es digno? Nosotros no somos dignos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es como si existiera una balanza, ¿no? Un equilibrio allí, en el cual nosotros nunca vamos a conseguir ese equilibrio con nuestro Dios. Pero la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que hizo entonces ese sacrificio por nosotros, llegamos a establecer un cierto equilibrio, y de esa forma podemos conseguir la salvación y conseguir verdaderamente la dignidad que Dios quiere para nosotros, y recibir entonces esa verdadera salvación, y hacer entonces, como lo dice en el libro de los Hechos, los apóstoles se recibían cualquier tipo de padecimiento para proclamar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y de esta forma conseguir entonces la bendición que solamente Dios nos puede estar dando a nosotros. Pero nosotros, ¿dónde debemos mirar cuando nosotros recibimos la cena del Señor? En primer lugar, debemos mirar hacia atrás, porque allí nos encontramos en la cruz
donde nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio por nosotros. Debemos mirar hacia arriba, porque allí está abogando nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros todos los días, y debemos mirar hacia nuestros lados, a nuestro alrededor, para ver entonces la comunión que tenemos nosotros unos con los otros. Y por lo tanto, amados, en este tiempo debemos participar con gusto, con amor. Aquí todos somos creyentes, no hay ninguno que no sea creyente, y por lo tanto entonces debemos hacer esta participación con verdadero gozo. ¿Por qué? Porque primeramente es un regalo que nos está dando nuestro Señor, es un recordatorio que nos está dando nuestro Señor Jesucristo, es la comunión que vamos a tener con Él. Vamos a tener entonces también la forma de un nuevo pacto. Esta celebración no es hacerla porque es una cena, es una fiesta, sino que nosotros tenemos que tener la bendición que Él nos está dando. Por eso, y también tenemos que tener la comunión entre cada uno de nosotros, una comunión en el cual que debe ser en forma verdadera, en una forma desinteresada, y tener entonces esa verdadera comunión. Y por lo tanto les pido que abrace a su hermano, bendígalo, gócense siempre en la presencia del Señor y participemos todos juntos en este gran acontecimiento, en esta gran celebración que es el recordatorio de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. De esta forma, participemos ahora en la celebración de la cena, en la partición del pan y del vino. Bendiciones, y que cada día nos llenemos más de su presencia. Amén.